Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y aquí comienza el episodio número 140 de Bitácora Mental. Qué épocas aquellas, la España del 2006, donde en televisión los programas en prime time eran sobre cocina, viajes, en fin, entretenimiento y diversión. Tiempos en los que muchos de nosotros no sabíamos ni qué partido gobernaba nuestra ciudad, porque la política no era importante, salvo, claro, la cita para las generales o, bueno, como mucho, alguna elección autonómica, ¿no? La palabra corrupción y los programas políticos no estaban de moda. La gente estaba centrada en darle alegría a su cuerpo, aunque no se llamaran Macarena, ¿no? Así que la cosa iba de restaurantes caros, vestirse bien, comprarse casa, coche, viajar a los destinos más exóticos y todo lo que apeteciera, esas eran las verdaderas prioridades. Mientras tanto, la clase política también se dedicaba a vivir, entre comillas, claro, ¿no? Con todo lo que eso implica y nos trajo. Pero, al menos desde afuera, engañados o no, dejaban vivir. Así que al común de la gente no le interesaban, no formaban parte de sus conversaciones, de sus problemas o sus proyectos diarios, ¿no? Pero la cosa se fue torciendo, en todo sentido, y fueron saliendo a luz los errores involuntarios respecto a la gestión de esos mal llamados servidores públicos, porque cualquiera sabe que si sirven a alguien es a ellos mismos, ¿no? Y por eso fue saliendo también a luz el lado oscuro de esa gestión, esos errores voluntarios, con los que floreció una nueva era mediática en la que la preponderancia de contenidos de ocio y cultura casi fueron expulsados de los medios de comunicación, para llenarlos de una nueva realidad cargada de actualidad, ideología y, bueno, miseria en varios sentidos. El mundo estaba cambiando y España comenzaba a navegar en esos mares embravecidos de la crisis, esa en la que todo y todos cambiamos, menos los políticos. Pero aún no éramos conscientes, así que rápidamente la nueva actualidad fue siendo consumida en cantidades industriales. Los medios dejaron de facturar ocio y cultura, sustituyéndolo por el nuevo reality político ponzoñoso que aportaba contenido ilimitado a precio cero, ¿no? Y sin necesidad siquiera de ir a buscarlo. Y así nos llenamos de programas en los que reputados periodistas nos fueron contando las mayores miserias de nuestros representantes políticos. La mayor parte de las veces desde su visión objetiva, decidiendo quiénes eran los buenos y quiénes los malos. Pero el negocio se hizo tan grande que pronto llegaron los tertulianos cum laude, esos que te explican perfectamente cómo cocinar un huevo duro y al mismo tiempo son capaces de analizar todos los alcances e interpretaciones de la ley más compleja, ¿no? Llegando a conclusiones que les permiten afirmar rotundamente que un magistrado del Supremo o el tribunal que sea objeto de la noticia en ese momento se ha equivocado. Y mientras exponen esa verdad que están diciendo con vehemencia, en un plano corto de su exposición, se puede ver que están leyendo en el móvil, ¿no? Esa verdad revelada que le fue enviada segundos antes mediante un mensaje de su sponsor de turno. Y aquí no hay buenos y malos, porque los papeles se intercambian con tal rapidez que uno a veces ya no sabe ni cuáles son las posturas, porque ante el mismo hecho se puede estar a favor o en contra, dependiendo de por dónde se pase en ese momento, o bueno, tantas otras variantes que se pueden usar en el discurso para justificar lo que se dice. Pero si acaso el asunto, bueno, se complica,
o alguien advierte el engaño, tampoco hay prurito alguno en que quede patente de que se dijo algo y se hace lo contrario, incluso en el mismo momento o en diferido, a veces incluso sin simulado. Y la realidad poco a poco superó la ficción, la basura desbordó el contenedor en cada rincón donde los hubiera, y la gente creyó que podía hacer algo para cambiarlo. Pero al mismo tiempo, los listos, que suelen vivir de los tontos porque estos viven de su trabajo, pronto descubrieron que no importa lo que hagas, si se consigue que la gente crea que los malos son los otros. Así que, desde los medios de comunicación, en combinación con la clase política y una financiación adecuada, directa o indirecta, montaron la nueva era de la política española, la política de partidos. Pero no la de partidos políticos, porque esa ya existía. Me refiero a la de partidos estilo deportivo, donde no importa lo mal que juegue tu equipo, la gente lo termina apoyando porque es su equipo. Y el contrario es a quien hay que vencer como sea, porque el fin justifica los medios. Y la cosa fue profesionalizándose más y más a todo nivel, desde dentro y desde fuera, con, ramificaciones allí donde fuera necesario y conveniente, por supuesto, ¿no? Para, evidentemente, apoyar y contribuir a la causa. Y el juego fue calando, ¿no? Prueba de ello es el éxito del planteamiento desde las trincheras políticas, donde inteligentemente dejaron sitio para que los mercenarios fueran los propios votantes, abriendo fuego verbal a discreción, ya sea de forma física y presencial o a través de todas las redes sociales conocidas o por conocerse. Y esto último me simplificó todo muchísimo, porque ya no fue necesario devanarse los sesos con estrategias y programas económicos, sociales, etcétera, etcétera. Es bien sabido que hace ya muchos años las campañas políticas no se basan en ningún programa. El programa es que el otro es el malo, así que tú debes votar al bueno, que somos nosotros. Y hasta ahí las propuestas para cambiarlo todo, o dependiendo del sitio que se ocupe, hacer que las cosas continúen funcionando y puedan mejorar, aunque no funcionen. Porque todo siempre es culpa del otro. El malo de la película, ¿no? Bueno, más bien del circo mediático. Y a esta altura, la verdad creo pertinente una vez más decir que no estoy hablando de ningún partido político en el papel de bueno o de malo. Porque ya lo dije 1000 veces, en mi opinión, los políticos generalmente son más parte del problema que de la solución. Y por lo que he visto hasta ahora, considero que no hay buenos y malos. Hay malos, muy malos, espantosos y así. Por ese motivo, no participo de la política de partido. Mi voto en cada elección es siempre diferente, alejado de ideologías y buscando al menos malo de verdad, de cada momento, ¿no? Porque además creo en la renovación constante, porque mi opinión respecto a la política es que alguien con verdadera vocación de servicio al contribuyente debería estar en su cargo como máximo 2 legislaturas. Y luego, seguir su carrera profesional en el ámbito privado y nada relacionado con lo que conocemos como puertas giratorias, obviamente, ¿no? Bien, explicado lo anterior, y para ir redondeando el tema, todos sabemos lo que fue ocurriendo con la crisis que, algunos no creyeron que nos afectaría porque estábamos en la Champions League de la economía. El baño de realidad fue un tsunami, y poco a poco hubo que hacer ajustes. Como aquel del 2010, que hoy parece de la época de los dinosaurios, ¿no? Por la vorágine actual, pero apenas ha pasado una década y casi nada, ¿no? Cuando el IVA general del 16% pasó a la historia. Y tras él fueron ocurriendo tantos otros cambios que no han parado de pasar una y otra vez,
y nos han traído hasta estos días por un camino de espinas en el que se han ido inventando todo tipo de nuevos impuestos con diferentes porcentajes, pero tenemos que estar agradecidos porque se nos ha explicado que cada una de las medidas que saquean nuestro bolsillo son por nuestro propio bien y por culpa de los malos, eso que nos falte, ¿no? ¿Y qué decir entonces de los que estamos viviendo estos últimos meses con todo lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, los precios de la luz, haciendo directamente inviable la continuidad de muchísimas industrias y comercios. O lo que está pasando con el combustible, ¿no? Que es necesario para mover el país cada día y poder trabajar. Más de lo mismo. Y el gas, otro tanto, ¿no? Redondeando un desastre que nos ha llevado a las antípodas de la época de las vacas gordas, que comenzaron a adelgazar, bueno, hace unos años, ¿no? Pero la dieta no afectó a las vacas sagradas, esas elegidas democráticamente y cuyo pienso o pastura natural está siempre garantizado por el votante de partido, que ya expliqué no es político, ¿no? Sino su equipo. Y terminando ya, creo que no es necesario abundar en detalles sobre los verdaderos problemas que tiene el ciudadano hoy, ¿no? Y la que se nos viene encima, a los que, bueno, de momento vamos capeando el temporal de la pandemia, que por cierto no ha acabado, mientras asistimos absortos a la función permanente del circo político con actores sin guión mirándose el ombligo a tiempo completo, mientras el barco se está hundiendo. Tenemos una vía de agua abierta hace muchísimos años, pero la orquesta sigue tocando y entreteniendo al personal, contándole que los malos son los que no tocan ningún instrumento porque no saben. Así que hay que conformarse con los ejecutantes de turno que interpretan la mejor partitura. La cuestión es que seguimos con los ojos cerrados y sin pensar. Seguimos entregados a un bando o al otro, cual persona abducida, incapaz de mover un dedo para su propia supervivencia. Nada de lo que ocurre en el país escapa a la responsabilidad de la clase política, y me refiero a todo nivel, desde lo más sencillo, como hacer respetar las mínimas reglas de convivencia social en un ayuntamiento pequeño, hasta las grandes decisiones que afectan al conjunto de las autonomías. Los contribuyentes hemos tenido que cambiar, reinventarnos cada día, apretarnos el cinturón hasta límites de no poder respirar, pero eso nunca es suficiente. Una y otra vez se suben impuestos para paliar el continuo aumento del gasto del Estado que en el siglo XXI no necesita la mastodóntica estructura actual, esa que no han parado de hacer crecer, pero por pura conveniencia política. Sobran muchas piezas en esa maquinaria, que no es la que mueve el país, al contrario, en muchos casos es la que lo frena, y sin sentido. Pero desde la otrora llamada casta, no se quiere hablar de ello, porque nadie es tan tonto como para tirar piedras contra su propio tejado. Es más fácil apuntar al cuerpo del contribuyente aunque termine lapidado, porque ideología mediante y con un buen discurso, igual muchos se convencen de que, bueno, es en su propio beneficio. La gestión política de los últimos años es manifiestamente mejorable. Pero, una vez más, no importa nada, salvo defender a los nuestros, sean los que sean, esos a los que todos se les permite y consiente, como si en vez de representantes políticos pagados por el contribuyente, fueran estrellas de un equipo de fútbol que pueden tener un mal día. Así que les aplaudimos en las buenas y en las malas, que son la mayoría de las veces, porque es más fácil ser oveja que pastor, sobre todo mientras te aseguran la comida, ¿no? Y así pasan los años y vamos recorriendo el triste camino de la barranca abajo, donde poca esperanza queda de un cambio,
cuando todo se justifica con partidarismo e ideología, donde la realidad es la ficción porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí este episodio de Bitácora Mental. Muchas gracias por escuchar y te espero en el próximo. Chao.